¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Conciencia Planetaria y quédense con nosotros en el programa. Prepárense su tecito, su café o la agüita. No se despeguen porque vamos a hablar de los dos eclipses. Primero, terminaremos esta segunda parte que hablamos con Yuridia Robles, nuestra consultora de lujo en astrosofía, astrología, para darle continuidad a aquella charla que iniciáramos hace pues un par de semanas, donde hablábamos del eclipse anular de Sol, que será para el próximo 14, ya este sábado, y después el 28 continuará Yuriria con el análisis del eclipse de Luna. Los dos muy importantes porque ella nos los había avisado desde el comienzo que participan con nosotros cada año puntualmente hacemos un foro de predicciones en el mes de enero, la última semana, y desde ese entonces me acuerdo que nos decía, a ver, pongan atención sobre estos eclipses porque lo único que pueden producir son grandes cambios y transformaciones, además de todo que ni se esperan y más que trae una cuadratura muy importante, ya lo habíamos dicho, entre el planeta Marte, que es el de la gran fuerza del Sol, y Plutón, que es el último planetoide que está bordeando el sistema solar. Así que siempre que hay cuadraturas y luego el planeta de Plutón está en Capricornio, pues es cuando se manifiestan de verdad estas tensiones. Así que también vamos a hablar de este beso que se da en la Luna y Venus, que precisamente fue ayer una conjunción, semiconjunción interesante, pero qué mejor que la misma Yuridia Robles, astróloga, escritora, curadora, nos dé estas apreciaciones y vamos a entrar a predicciones. Pero entonces, pues, ni más, bienvenida Yuri, y pues el programa Hola, es tuyo. Tienes un buen material, así que te escuchamos con atención. Síguete y bienvenida. gracias, querido, muchas gracias. Hola a todos, es un gusto siempre estar en Planeta 2013 y explicar con atención y cuidado la situación. Bueno, pues sí, estamos ante un ejemplo muy doloroso este fin de semana de la cuadratura Plutón-Marte y Plutón además en cuadratura con los nodos. Eh, esta perfección No, en y el además, cielo. espérame, un dato que se me pasó decir es que exactamente cuando está más activa la cuadratura, se desata la incursión del grupo Hamas sobre los territorios de Israel, porque son vecinos, y que pues este conflicto que nunca se desactivó por completo, pues ahora se recrudece con una incursión muy desafortunada, mucha violencia. Ahora tienen entre 30 y 60 rehenes que están amenazando ultimarles y sacrificarlos si Israel no detiene su incursión, que ya lo está haciendo desde hoy en la tarde, nosotros hoy en la mañana, en donde vemos la transmisión en vivo que los tanques ya están listos, ya empezó a bombardear, y pues después de esta incursión que causó cerca de 1,000 vidas, Yuriria, en la guerra de Yom Kippur, que duró 3 años, en 1972, perdieron la vida 300 personas en 3 años. Aquí, en una sola incursión, perdieron la vida sobre 1,000 personas, con lo que Es esto una implica de la realmente región. lamentable Sí, situación. sí, Y el conflicto en Palestina, en Medio Oriente, tiene tres partes. Una que es crónica y que es ancestral, sí, francamente, es sí, desde hace milenios, sí, este conflicto entre los diferentes pueblos. Una que es crítica, que es cuando se han desatado estas guerras que estás mencionando, sí, y una parte aguda, que es en donde realmente vemos como el ejemplo del fin de semana que explicas, sí, la violencia en donde ambas partes tienen mucha historia y mucha energía uno en contra del otro, ¿no? Si se tratase solamente de un evento nuevo, bueno, pues podríamos explicar a partir del nacimiento, pero realmente se ha convertido en un modo de vida y en una especie de jaque
en una especie de juego de estrategia que lleva francamente 2000 años o más. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, aquí Son un poco, huellas ancestrales de confrontación. sí, de base hay un conflicto, una forma de ver el mundo religiosa diferente que tiene el mismo origen nada más. No hay cosa más dura que los pleitos entre hermanos, Sí, pero eso lo digo a nivel humano, ¿no? Tanto sí, familiar como social, ya lo estamos viendo. sí, Pero hay otra situación que tiene que ver con la diferencia o la necesidad económica que tienen todos los pueblos, no solo en la zona, sino alrededor y por supuesto en extensión al mundo. sí, Decía que esto que sucedió el fin de semana no es único, tampoco es que se vaya a repetir, pero sí puedo decir que la etapa crítica de la aguda más bien pasó. Vamos a estar en una etapa crítica en dos partes. sí, Una, en tanto el sol alcance el ascendente de la Carta de Israel, que es en 23 grados de Libra, sí, que es un poquito más de adelante del eclipse de mañana y que sí, por supuesto trajo la sombra al estado, al eclipse, al ascendente de Israel, porque tiene el sí, sol en Tauro, pero el ascendente en Libra permitió esta sombra, digamos, junto con lo otro que habíamos mencionado, que en la sombra se descubriera la verdad de la situación, en el sentido, ¿cuál verdad? No en el sentido de quién tiene razón o no, ni quién es bueno o malo, sino en el sentido en que son vulnerables, que están en un estado, que está la zona en peligro y en una tensión que solamente se acumula generación tras generación y que descubrió en un momento de debilidad, si quieren, en un momento de falta de atención, porque estaban en una fiesta, y los árabes ingresan, jamás ingresa de manera como lo hace siempre en guerra de guerrillas. sí, sí, Entonces, eso lo señaló o lo señala el eclipse. Y todavía en lo que el Sol alcanza el grado 25, que es donde está 23, que es el ascendente, y 25, donde está el Marte de Libra de Israel, tenemos peligro y más que ese Marte de ellos está haciendo cuadratura con el Plutón en este momento, cosa que marca una etapa todavía crítica y con intermitencias agudas. En tanto, Plutón siga en Capricornio, estará sometiendo a presión la, la, al Estado de Israel, por lo menos a su parte visible, al territorio y a su propio manejo. Devela, pues, los eclipses siempre traen verdades, sí, eh, y la verdad es que se ve el estado de impotencia que provoca un ataque de un lado francamente temerario, porque sí. pues no tienen el recurso económico para tener un armamento parejo, y con esa precariedad atacan y vulneran la Sí. seguridad de un Estado francamente con mayor capacidad económica. Sí, exacto, que no puedes comparar la economía, que es 1000 a 1, de Israel con el pueblo palestino, que le fue otorgado esta franja de Gaza. Y obviamente, pues el costo fue ejercido en estos 1000 cohetes de una tecnología, por cierto, distinta para no ser alcanzados por el domo de hierro, que así se llama su estrategia de defensa, que es una de las mejores del planeta, por la tecnología que tiene Israel y el dinero que invirtió, pero no sirvió de mucho porque fueron demasiados cohetes. Es decir, toda la estrategia, como tú bien apuntas, fue dirigida hacia una sola incursión simultánea. Por aire los cohetes, por mar también estaban posicionados algunos barcos soltando otros cohetes y por tierra la incursión de los milicianos que llegaron a los kibbutz, llegaron a las zonas donde había un festival de música y se llevaron a niños, mujeres, ancianos
pueden ser entre 30 y 60. No, yo estuve checando las informaciones todas estas horas y pues no son de 100, pero aunque sean 20 o 30, sí, no hay otro valor que justifique que la violencia deba ser así, jamás debe ser así, y esto pues es Es, muy desafortunado. Pero lo que puede, y aquí viene mi pregunta, lo que tú puedes ver en estos momentos de la carta, en términos que si esto se va a prolongar o que si se puede escalar, porque de alguna manera detrás de esta incursión del pueblo palestino, pues están Irán, Irak y los que se vayan sumando de los que son de alguna manera contrarios al bloque de Occidente, con los que está Israel y obviamente pues Estados Unidos y el bloque de Europa, que es la OTAN. Y además pues esto es el Cáucaso, esto involucra la región de África Norte, del Mediterráneo Oriente, y pues esto se puede escalar, yo diría. ¿Tú cómo lo ves? mira, es interesante porque todo pues es una trenza. El eje de los eclipses y de los nodos estando en Aries y Libra, Sí, para mí que es el eje de la guerra, porque sí, Aries es aquel individuo, soldado, que se lanza al ataque por lo que cree que es verdadero para él, para lo que sí, es verdadero y justo sí, para sí, él. sí, Y está el nodo sur en Libra, que dices, bueno, no, ese no es el planeta el signo de la guerra. Sí, en tanto que Libra es capaz de defender con todo su ser y toda su ideología y toda su idealización, sí, que crea que es el estado ideal. Y es exacto. capaz de llegar a ser Sí, ejemplo de ello paradigmático, es el sí, ejemplo de Hitler, siendo Libra que permite todo lo posible para él sostener su estado ideal. Entonces, en ese sentido, sí es un eje, y lo dije hace días y contigo también, es un eje de lucha, de confrontación de verdades. Entonces, estás acostumbrado en Libra a negociar, a tolerar con tal de no mover el estado de las cosas. sí, Llegar el nodo noto a Aries trae que el regente sea Marte, que ahorita desafortunadamente está en Libra y en caída, y además está rigiendo a Quirón y está en cuadratura con Lilith. Entonces, Marte, herido, muy mal puesto, actúa, no solamente actuó jamás, sino que ahora, al cambiarse los papeles, Israel herido también sí. va a actuar de manera exageradamente violenta. Ahora, claridad que yo te pueda decir ¿cuánto tiempo va a durar? Yo creo que en tanto los nodos estén en Marte Libra, este conflicto estará en un estado crítico. Sí, sí, Por eso definí las tres partes. Es crónico, sí, ¿no? Es permanente, sí, tiene una etapa crítica que va a durar, y eso encima de las rodillas, porque habría que estudiar más las cartas de Israel y sí, de Hamas y de Palestina, hasta en tanto los nodos no cambien de lugar y se vayan a Piscis Virgo. sí. Bueno, y ¿Cuánto tendrá, tiempo es eso? estamos hablando de hasta enero de 2025, Claro, que esto es lo que 11 de enero de dos puede mil veinticinco. bajar de intensidad, pero no se desactiva. Ese es el No, tema. y tiene etapas agudas, por lo Exacto. pronto la etapa aguda continuará en tanto estén los eclipses y el Sol pase el grado 25 de Libra de Marte de Israel. Sí, Ahora, Plutón participa en una cuadratura con ese Marte sí, en tanto esté en 27 grados. Ya está estacionado sí, Plutón. Si están sí, viendo la carta, ¿la puedo señalar? claro. ¿Sí? Aquí está la carta. Aquí está Plutón en 27 grados, pero tiene una S, está estacionado. Ya no se va a regresar. Sí, Es lo más cercano que va a estar de ese Marte. sí, Va a irse ya directo en unos días hacia
Acuario, pero va a volver a regresar todavía en el 24 sí. a, a, a- a Capricornio en 29 grados. Sí. Entonces, eso marca la segunda característica de la etapa crítica. Y la Wow. tercera parte es A ver, que otra vez, ¿qué fecha del 24? en el 24 Plutón entra a Acuario y entonces pareciera que ya se estaciona en Acuario, pero no es así. Va a volver a entrar en septiembre a 29 grados de Capricornio y va a volver a cuadrar a 4 grados al Marte de Israel en Sí. septiembre del Que 24, prácticamente son 11 meses, es decir, casi un año casi un después año. de que está Y todavía arrancando este conflicto. los nodos al siguiente marzo Sí, estarían en el mismo eje confrontativo. ¿Mm? Y la tercera cosa que quiero anotar es que Urano está sentado sobre el Sol de Israel. sí, En 21 grados tiene Israel el Sol, sí, 21 grados de Tauro, porque fue declarado en mayo como estado. sí, Y Urano ahorita está retrógrado, es decir, pasó una primera vez y va para atrás en este momento, sí, pero va a volver a pasar el grado, perdóneme, 23 de Tauro. sí, Entonces, ¿qué trae Urano? Lo inesperado, sí, las sorpresas, las liberaciones sí, y las disoluciones y las fragmentaciones. Desafortunadamente así es. sí. Pero habiendo dicho eso, traerá todo eso, podría ser lo esperado y Urano siempre gana, con todavía algo más complejo, más inesperado que lo anticipado. Entonces todavía Israel está enfrentando esa conjunción Urano-Sol en Tauro. ¿Mm? Wow. Entonces, esta etapa aguda terminará en tanto el Sol alcance a pasar a Plutón, 27 grados en Libra, pero se Sí, va a activar, ya dije en septiembre, que es otra vez cuando regresa en Libra el Sol, y sí, dos veces más. Una cuando esté en Aries, apoyando a Quirón y al Nodo Norte, sí, y otra cuando esté en Cáncer el próximo verano. sí. Entonces, Es esperemos decir, que hay que yo me estar muy equivoque. pendientes de esta danza de Mm, Plutón en los nodos y sobre sí. todo ver en qué momento se vuelve pues mucho más directa, mucho más crítica, sobre todo el regreso a Capricornio. Muchas Ahora, gracias, Yuri, porque pues esto nos da una visión de que pues no va a destrabarse ni muy rápido y ahora habría que hacer el otro análisis que implica el que todo esto va a generar una nueva configuración a nivel regional, tanto de fuerzas como de aspectos que ponen pues una activación de riesgo tarde que temprano. Si los jugadores que tienen armamento más destructivo deciden usarlo, que eso es justamente lo que tienen que medir, los riesgos que tiene escalar este tipo de sufrimiento, este tipo de ataques entre estos dos pueblos, que como bien lo propone tanto China como Rusia, es el crear ya dos estados. Si las naciones a nivel mundial no reconocen dos estados, entonces el conflicto va a seguir y quieran o no quiera Israel, tiene que reconocerle un territorio y que tenga toda la autonomía que se considera, pero se complica porque obviamente porque el pueblo palestino de alguna manera pues es distinto de los sunitas que de alguna manera el grupo Hamas. Entonces son de extrema idea de la reacción islámica. Entonces se complica, Yuri, que solamente les dejen tener un estado bélico, un estado de extremo islam. Se complica, Yuri. sí, el problema en esta situación, desde el punto de vista astrológico, que es desde donde yo le puedo hablar,
es que el nodo sur está del lado de Libra. Entonces, la negociación en este momento no será muy escuchada, ¿sabes? Porque están hablando las heridas de ambos lados. sí, Y esto es paradigmático porque no solamente eh, es en ese sitio, sino sí, que el resto del mundo, no solamente a nivel social, sí, internacional, sino a nivel eh, familiar y personal, estamos en esa guerra, ¿sabes? En donde no estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos a luchar por lo que creemos y por nuestra propia verdad individual. A partir de la herida que está infringiendo Quirón desde hace años y todavía nos faltan 3 más, y sí, a partir de la herida de Lilith, en el sentido o del lado más lejano de la luna, en donde sí, dice que yo no tengo, más bien no voy a obedecer y voy a pagar un costo por ello. Entonces estamos como en pie de guerra, pero sí, que sea esto un ejemplo de lo inútil que es sí, confrontarse, sí, nada sin un plan, sin una estrategia. sí, Entonces no es la estrategia el todo, ni tampoco la inactividad, pero sí, sí todos necesitamos ejercer primero un momento de calma para anticipar las ofensivas que todos estamos planeando en nuestra vida a todos niveles. sí, La ofensiva no es clara, ni va dirigida, ni va a tener éxito, ni en octubre debido a los eclipses, ni todo noviembre, por sí, la situación planetaria precisamente de Marte y de Mercurio. Estos, si ven este espacio que estoy aquí señalando, Mercurio está en Libra y está acercándose al Sol en una sí, conjunción superior. sí, Entonces nuestros pensamientos no son claros, ni en ajá, Israel, ni en Hamas, ni en ninguna de las naciones, ni en ninguna de las personas. Hay muchísimo por abajo del agua que se está moviendo, que tiene que ir, que no son solamente este ataque del sábado pasado. sí. Pero Muchísimas otras. además sería Y interesante me falta, espérame, escucharte. querido. Y la Sí, otra cosa es que Marte, con el paso de los días, claro que va a entrar precisamente el 12 de octubre, o sea, el jueves, a sí, Escorpio. Y ahí wow, está más poderoso. sí, La ofensiva será brutal, sí. ¿eh? La contraofensiva. Lo ha dicho Pero Netanyahu, lo ha con dicho. el paso de los días, el Sol al alcanzar a Marte también lo va a oscurecer, de tal manera que va a perder sentido y dirección los pensamientos y las acciones. Tengamos mucho cuidado en lo que hacemos en nuestra vida personal y también en los juicios que emitamos sobre esta situación, porque la verdad no la sabemos, no la vamos a saber hasta avanzado noviembre. Sí. Ahora sí. Eso es lo que yo te quería pedir para terminar este bloque de la cobertura con Marte y sus progresiones. Ajá. ¿Cómo está afectando a nivel mundial en términos de sus propias tensiones? Las tensiones de México y sus grupos sociales, las tensiones de México y sus grupos políticos, la tensión de México y la cuestión de nuestras personas que tendemos a contrastar nuestras agendas interiores a las externas y sobre todo las masculinas, que son más de Marte, con las venusinas, que son femeninas, para que nos dieras una recomendación general atravesando este vórtice de eclipses, Yuri. Mm, Pues era lo que mencionaba y con esta fuerza y esta claridad que les explico. Punto número 1, engancharse en algo y lanzarse a favor de algo o contra alguien habla de nosotros mismos. Yo les pediría, ante tal confusión, sombra de eclipses, conjunción y ocultamiento de Mercurio y Sí. ocultamiento de Marte, que Wow. realmente no sabemos ni qué pensar ni qué hacer, aunque tengamos muchas ganas. ¿Mm? Entonces, usemos las ganas en ir a caminar de día, por favor, no a la oscuridad. Fíjense muy bien los pasos que dan para que, dónde caminan, ¿no? Y ahí hay que dirigir nuestra energía sobre Sí, las metas que antes teníamos,
no sobre las nuevas que hagamos ahorita. Ahorita no hay posibilidad de hacer cosas nuevas, hay que esperar. Si hay la necesidad de empezar cosas nuevas, sepamos que no van a resultar como nosotros anticipamos y estemos abiertos a lo que suceda, a ver qué pasa. Sí, ¿Mm? sí, sí. Ahora, en términos de México y nuestra contienda electoral y preelectoral, pues, y yo hablé la vez pasada y en muchas ocasiones que estos eclipses afectan muchísimo nuestra historia, desde 1244. El primer eclipse de esta familia de eclipses, se dio cuando los aztecas se establecieron en Tenochtitlan. Cuando se fundó México Tenochtitlan. No se fundó, se establecieron antes, en Se estableció. 1244. Fundados, ya cuando dominan ellos, es en 1325, 21. Pero, o 21 o 25, dependiendo. Pero Casi 100, ellos llegan 100 años antes. en Ajá. 1244, sí. Sí, Y ahí les dan permiso de establecerse en el lago y se firma la historia de nosotros sí, y la guerra intestina. Lo mismo estamos ahorita. sí. Entonces, lanzarse en grupitos o en individuos, vamos a tomar el ejemplo de Hamas, y tomar por sorpresa algo y lograr unas cuantas vidas o posiciones que pierden al siguiente día, pues solamente que valga la pena muchísimo, porque mi verdad es, voy a dar mi vida por ello. Pues si no, no, porque no, Sí. no sé si sí, cuál es mi posición, cómo voy a quedar después. Aunque esté muy herida o herido, necesito esperarme Sí. a que la sombra pase y yo vea la verdad de la situación. Ahorita no se ve. Entonces, tampoco las ofensivas políticas, electorales a las que estamos sometidos en nuestro país son reales del todo. Es Sí. decir, esperemos a que pase este periodo. Ojalá que en esta contienda podamos superar el hecho de la división nacional. Lo he hablado muchas veces contigo Sí. en el programa. Sí. Estamos permanentemente divididos desde 1244. A ver si está en esta ocasión. Entendemos que la división ha quitado territorio, riqueza, vidas, parcial, todo. A ver qué más le ofrecemos a la división. Bueno, ahí está la visión y el consejo. No son buenos momentos de irse por todo, sino más bien hacerlo en forma estratégica que dure y no como vemos que con una sola incursión tratar de lograr cambiarlo todo no va a resultar y el efecto contrario, ya el precio que va a pagar Hamás y su pueblo va a ser altísimo, como tú dices, en los próximos días vamos a ver una contraofensiva con muy altos costos para ellos. Muy bien. Vámonos a lo que tienes ahí en lo general para el eclipse de luna. Tenemos unos 15 minutos máximo, 12, para continuar con el tema del eclipse de luna. Muchas gracias por todas estas reflexiones, bien interesantes todas. Gracias, Julie. Bueno, que me permita el cielo la claridad posible. Quería anotar que tenemos dos eclipses. El de Sol es en Aries Libra y el de Luna es Sí, en Tauro Escorpio. sí, 5 grados. Afecta la posición, la situación económica del país. Que sí. bueno, mientras esté Júpiter allí, seguimos apreciando el peso con todos sus costos. Bueno, entonces se trata del paso de Tauro a Aries y de Escorpio a Libra. Entonces, en términos generales, lo que hay que hacer, esto ya lo habíamos visto la vez pasada, con todos los eclipses que ver y que menciono yo que va a ser peligroso en términos de esta confrontación mundial y personal. Sí, Esta carta la acabamos de ver, que es sí, el eclipse, bueno, no la acabamos de ver, es el eclipse sí, del 14. Entonces aquí sí, están, como yo decía, Mercurio está oculto, la luna es nueva, por eso el eclipse encima del Sol, y Marte ya está empezando a ocultarse detrás de los rayos del Sol. Venus está rigiendo el eclipse, pero está acompañada en una conjunción de Lilith. sí, Y aquí están en oposición al nodo norte y
a Quirón en Aries. Esto hace lo que acabo de explicar, una reactividad debido a la herida más que a la inteligencia Sí. y a la claridad. ¿Mm? Entonces, este eclipse será 12:59 para la Ciudad de México, aunque ya sabemos que se va a ver, sobre todo, aquí viene la sombra, es toda esta sombra que están viendo, el puntito rojo pasa por Campeche, Sí. Centroamérica, Colombia, el norte de Brasil, y el otro día me preguntaban si se va a ver en Uruguay, me parece. Perdón, Yuri, ¿quieres avanzar las láminas para que las podamos ver sobre lo que tú estás platicando? Porque ¿Están viendo el eclipse? no, eh, estamos sobre la carta astrológica del 15 de ah, octubre, ok, a entrar en materia. perdón, Sí. ok. Ahora sí. Ya está. Esa es la Ah, carta que quería ahí está la mostrarles. animación, sí. Exactamente, que es la sombra general. A ver, ahí está. Sí, Donde se puede ver poquito. El sí, punto sí, rojo es donde sea la totalidad que sale hacia Brasil, el Atlántico, ya termina el eclipse. Me sí, preguntaron el otro día si se vería en Uruguay. sí, Pues bastante poco, ¿no? Aquí tenemos un mapa donde está cruzando la sombra del eclipse, entra por Oregón, pasa por Nevada, Nuevo México, Arizona, solo una esquina, y cruza Texas. México entra por Campeche, Quintana Roo, se va a ver un poco, obvio, en toda la península de Yucatán, y el punto azul es la totalidad. Recordemos que es un eclipse anular parcial porque está lejos la luna, está cerca de Lilith, por cierto, pasa por Centroamérica y termina en el norte de Brasil. Si la sombra alcanza eh, Paraguay, Uruguay, no estoy segura, quizás sea muy poquito. sí. Bien, el eclipse de luna, ahí está, atrás de la luna, se ve anaranjada, y no se va a ver en América, solo se ve precisamente, es visible, el punto total es en la península de Arabia y se Sí. va a ver en Europa, Asia y África. Bueno, La entonces, ¿qué es lo que... península arábiga. Ajá. Sí, de Arabia, sí. Entonces, estamos aquí con el eclipse del 28 y aquí Sí, tenemos el Sol en 5 de Escorpio, la Luna en 5 de Escorpio. Es sí. menos agresivo en tanto que Júpiter está involucrado. Cinco, Y la luna en 5 de Tauro, Yuri. sí, es la Luna en 5 de Tauro, sí. Sí, Gracias, querido. Júpiter en Tauro, en oposición exacta a Marte y a Mercurio. Otra vez, dije que no es violento, sí es violento, al contrario es más, porque Júpiter expande, sí, pero va a ser más claro. eh, digamos que hay una motivación económica detrás se va a notar. Sin embargo, lo que decía, tanto Mercurio como Marte estarán ocultos atrás del Sol. Entonces, que sea eficaz o eficiente, digamos que para terminar una situación, para aplastar una situación de tajo, este, tengo mis dudas al respecto por lo antes explicado. sí, Bueno, entonces, ¿qué pasa en cada uno de nosotros? Hay un eje que está en proceso, que tiene sí, que ver con expresar nuestra verdad y luchar por ella. sí, No permitir que las cosas se queden igual, pero ser sí, inteligentes para actuar y ser precisos. Y para eso hay que esperar. Tenemos no solamente este eclipse ni mañana ni pasado. Esto es todo un proceso que termina el último eclipse es en marzo del 25 en este eje y sí. los nodos cambiarán a Piscis Virgo antes en enero. Bueno, y otro proceso que termina y cierra ahora con el eclipse de Tauro Escorpio, que ya tuvimos ese asunto 18 meses antes. Sí, me acuerdo. Entonces, esos 18 meses estábamos ocupados en cuánto tenemos, qué queremos, qué tenemos, qué no sé qué tenemos. En ese sentido,
los palestinos ven todo lo que tiene Israel por sus propias características y ellos no tienen nada. Exasperados, actuaron. Aries, para ti el ejemplo es, lo voy a poner más que explicarlo, porque no lo quiero leer, me voy a tardar más, Sí, pero no, aquí está. mejor claves, dos, tres claves y vámonos. Sí, ambos, Aries tiene que luchar por su verdad, ya dije cómo, porque todo lo que hemos dicho aplica al ascendente Aries. Hay que entender que estas predicciones tienen que ver con el ascendente en Aries. Están centradas en el ascendente. Todos tendríamos que aprender que realmente somos más en el mundo normal y cotidiano, nuestro ascendente que nuestro sol. Entonces hay tarea, busquen su ascendente. Hay muchos sitios en internet que te dan, si les pones la hora de nacimiento precisa y tus datos, fecha y lugar, el ascendente que tienes. Entonces, el ascendente Aries tiene que recuperarse físicamente, luchar por su verdad, tomando en cuenta la visión de su pareja y ya concluye su tema de los valores. O sea, si yo Sí, valoro el rojo, pues ahora me voy a vestir de rojo, no nada más voy a juntar cosas rojas. En Piscis, que el eclipse sucede en la casa 2, se van a cerrar fuentes de ingresos sí, normales y tendrá que abrir otras diferentes en todo este tiempo que explico. Y concluyen viajes, estudios y comunicaciones cercanas y lejanas. sí, En Acuario, el proceso es en ocuparse de los cercanos más que de los lejanos. Primos, parientes, vecinos tienen que ser atendidos. Y hay que enfocarse más en la casa que sí, en el trabajo. Luego Capricornio tendría que enfocarse en distinguir qué es lo propio de lo heredado y terminar o aceptar que las cosas con los hijos y los amores cambiaron. En Sagitario, el eclipse, aquí está definido, tiene que ver con los grupos, con nuevos grupos que ofrecen apoyo. Es menos grave para el ascendente Sagitario que para todos los demás. Y termina un tipo de trabajo y ahora van a encontrar algo nuevo. En Escorpio va a tener que reconocer sus miedos más ocultos, sus motivaciones serán descubiertas y tiene que enfocarse en aceptarlas. sí, Libra es un tiempo de aceptar la incomodidad de los cambios, porque se tiene que luchar por la verdad, no nada más por mantener el status quo o las cosas que no se muevan. sí, En Virgo tendría que enfocarse en lo justo. Es tiempo de ser valiente y pedir para sí mismo, no para los demás. sí, En Leo, el eclipse es muy importante porque tienen que encontrar nuevas formas de expresarse y foros. En Cáncer hay una nueva situación en casa que le va a dar libertad para enfocarse en la situación profesional y social. En Géminis vienen cambios con los hijos, los amores y la creatividad y nuevos amigos. Tiene sí, que cuidar su salud y sí, tiene que reconocer su dificultad para moverse a los nuevos. Tauro, pues tiene que entender que habrá cambios laborales, tiene que cuidar su salud y reconocer miedos y temores para que pueda seguir adelante. Están de todas maneras grabados en el programa, los pueden leer con calma más adelante. sí. Wow, pues qué buena vuelta. Qué increíble que tenemos oportunidad de poder compartir contigo aquello que implica una interacción de la visión de los angulares en los cielos, de los principales jugadores, que son estas grandes masas de planetas que nos están afectando. Y aquí se vuelve a cumplir lo que hemos venido diciendo. La astronomía es el conocimiento de cómo se mueven las velocidades y los ángulos de los planetas. Pero gracias a ese conocimiento nace la astrosofía, que sería una interpretación correcta y profunda de estos aspectos, independientemente de la base cultural y de la base, digamos, religiosa.
que esto pues hay una astrología muy distinta entre la astrología egipcia, la astrología hindú, la astrología maya, la astrología anahuaca, pero la astrosofía es universal. Y lo que en este programa vimos hoy, que debe quedar ahí grabado, es que cuando Marte tiene una cuadratura con Plutón, se activan estas viejas heridas para poder detonar y manifestar estos síntomas de agresión que se van a convertir que se van a convertir tarde que temprano en factores de una violencia personal, violencia de pareja, violencia familiar, violencia de grupo, pero también estamos hablando de violencia entre pueblos, violencia de naciones. Y lo que nos has dicho hoy, que debe quedar muy bien anotado y muy claro, este reto no se va a ir, porque va a regresar Plutón otra vez. Tú no lo decías a inicio de año, va a regresar. Así que estamos viviendo 2 años de un entrecruce crítico de retos que nos plantean el manejo de emociones con el manejo del resultado de qué vamos a hacer con todo eso. Y eso realmente es lo que nos plantean estas etapas, no solamente de este mes de eclipses, sino ya dijimos todo el 24, más hacia el septiembre, incluso una parte del 25, y lo que nos has dicho hace eh, más o menos 800 años, en el 1200, ya se habían presentado este grupo de eclipses y lo que esto implicó, el cambiar por completo formas de vida, lugares de vida y organizaciones de vida. Ahí lo tenemos en el 1200 para Europa, está la fase de terminar el medievo y está la fase de China con el emperador Juan Ti y está la fase Anahuaca Mexica Tolteca con la llegada de los Mexictin, de los azteca Mexictin aquí a México Tenochtitlan, al maravilloso sistema de la costa de Texcoco. ¿Qué cosa, Yuri? Pues abriendo los ojos y poner en marcha nuestras habilidades, ¿cómo ves? Yo creo que todos podemos, vamos a poner lo mejor de nosotros mismos. Sí, Eh, Se trata de convertirnos en guerreros del espíritu, más que guerreros en la cotidianidad o sí, hacia los demás. Eso no tiene sentido. La sí. lucha es interna y el espíritu es el que gana, siempre. Y fue el mensaje para los grupos también políticos en términos de México, de que no es una azonada de un solo golpe, sino No, más bien el transitar 2 años y además durante el proceso electoral, que es lo más interesante de todo esto, por lo cual te pediría un tema, otro más, el que sigue relacionado a los eclipses y México, ¿te parece? lo tenemos súper listo el día que nos ponemos de acuerdo y ya está listo. Estás hecho. Órale, va, y lo que Ok, esto implica, porque va sí, mucho en juego en este proceso de transformación política de va. México. Ok. Muy Con bien, mucho pues gusto, yo muchas gracias. antes de despedirme quisiera pedirte tus datos de contacto y qué es lo que tienes planeado para las próximas semanas. Bueno, estas próximas semanas voy a dar un curso de astrología maya, el cual están Venga, invitados, pero claro, es en inglés, lo prometo que lo voy a dar en español más ese lo adelante. organizamos con nosotros, ándale. Sí, 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 lo organizamos contigo más adelante. Venga, Y voy a seguir hablando de los eclipses en la Organización Profesional de Astrólogos. sí, Esta plática de México está más que lista y pendiente para hacerla contigo. sí. Y vamos a planear fechas para explicar 2024. Ya les haré saber en redes sociales, que es Yuridia Robles y Yuridia Astróloga, y Yuridia en Twitter y no, Yuridia Astróloga en Instagram y en X o X, que antes Twitter es Yuridia Rob. Sí, ahí están apareciendo en pantalla, gracias a la producción, Sí, gracias. Y sí, creo datos. que todo. Y me parece que organicemos un taller pago por evento para los eclipses y México. Antes del 28 podríamos cargar esa fecha en jueves. Vemos qué jueves te queda y lo hacemos por la tardecita, noche. Pon tú 7 a 9, 2 horas, pago por evento. ¿Cómo ves? Bueno, me parece muy bien. Venga. Invitamos a todos. Muy bien, pues de mi parte, que vayan a la página de
holísticamexico.org. Tenemos ya el eclipse, Pléyades al cenit, que es esta elevación del cielo en noviembre 18 y en Uxmal. Puede usted conectarse desde cualquier parte del mundo vía Zoom. Ya arreglamos con Nacho en los controles técnicos que va a velar toda la noche para enlazar. Todos los que quieran hacer la conexión con Uxmal, ya está confirmado. Sí vamos a tener transmisión en línea en Oh, multiplataforma. Así ajá. que no se pierda, además de lo que estamos llevando a cabo en Uxmal, vamos a conectarnos con Europa, con Sudamérica, con Ciudad de México, con California. Así que se va a poner muy bueno. Todo esto ya lo estamos preparando para el sábado 18 de noviembre. Toda la información sobre la ruta PUC, que todavía hay lugares de nuestro peregrinaje que inicia el 17, un día antes, y termina en Uxmal, termina en Chichén, donde vamos a llevar la ofrenda, pues cierra el día 20, que es lunes. Así que tenemos todo un trabajo, Yuriria, para este mes de Hermosísimo. noviembre con Pleiades al cenit, por cierto. Qué bonito. Estaré pendiente para verlo. Ya está listo todo. Nos da muchísima alegría porque hay mucha estrategia y tecnología de por medio y también la logística que lleva muy bien hermosa Rose Sandoval a cargo de nuestra agencia de viajes culturales y holísticos, Naui Olin Tours, Cari Muchos saludos a Besico, la parte Rose académica. Saludos a Rose, que seguramente nos estará viendo. y abrazos, sí. Y abrazos, y preparamos la otra fecha, Yuri, y toda la Ujú. información en holísticamexico.org. Nosotros nos vamos, amigos. Muchas gracias a la producción, controles técnicos ahí con Jessica. Y nosotros le invitamos a que se queden aquí en Nueva Mujer con Fernanda Benialgo y Erika Villarreal desde Londres. Así están las cosas con Wow. sí, maravilloso que nuestras conductoras están unas en Estados Unidos, otras en Inglaterra, y así podemos conducir desde cualquier parte del mundo. Queda, Saludos para ellas. así es, muy interesante todos los temas. Pásesela bien donde quiera que usted esté, Tlaxcamati mía. Gracias, Yuriria, y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.